Mateo 13, vamos a leer del versículo 10 al 11. Mateo 13, del 10 al 11. Amén. Mateo 13, 10, 11. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pueden sentarse. Aleluya. El tema se titula, se nos ha permitido entender las Escrituras. Se nos ha permitido entender las Escrituras. Vamos a leer nuevamente, a ver. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí, hermanos, en este capítulo, nuestro Señor Jesucristo les acababa de contar, hermanos, la parábola del sembrador. Amén. Del sembrador, dice, frente a una multitud. Frente a una multitud. Amén. Y luego en privado fue cuando se acercaron los discípulos a preguntarle, amén, que por qué les hablaba a ellos en parábolas. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué se entiende por una parábola? Dice, ¿qué es una parábola en la Biblia? Jesús usaba las parábolas, historias cortas o largas y sencillas. En esas historias utilizaba situaciones de la vida real o de la naturaleza para enseñar una verdad espiritual o lección moral. Estas historias, a menudo contadas por Jesús, emplean símiles y comparaciones para revelar verdades profundas sobre el reino de Dios y cómo vivir una vida cristiana. Amén. Las parábolas que nuestro Señor Jesucristo les hablaba, amén, eran verdaderas, amén, eran verdaderas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo daba ejemplos de lo que pasaba, ¿sí? ¿Sí me entienden? Ya sea en una persona o ya sea como aquí del sembrador, amén, que habla del fruto, amén, aleluya. Bueno, mire, vamos a seguir explicando. O sea, dice, las parábolas eran relatos con un mensaje espiritual muy profundo. Y así es la Biblia, trae mensajes o palabras que solo por la guía del Espíritu Santo podemos entender. Ellos no las entendían, pero nuestro Señor Jesucristo, aquí los discípulos le están preguntando acerca de que por qué Él les habla a ellos de puras parábolas, amén, aleluya, y les dijo porque a ellos no les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Eso fue la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, amén, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, la palabra de nuestro Dios tiene muchos secretos, amén, aleluya. Tiene muchos secretos, pero ¿cómo es como nosotros vamos a entender la palabra de nuestro Dios? A través del discernimiento, a través del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar. Y es que cuando nosotros leemos la palabra, es el Espíritu Santo que nos va a
a dar la palabra, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos va a indicar qué es lo que debemos de hablar, qué palabra es la que necesitamos también nosotros. Amén. Recordemos que la palabra de nuestro Dios es para todo, hermanos. Amén. Aleluya. ¿Sí lo estamos entendiendo? Amén. Entonces sabemos que la palabra de nuestro Dios tiene muchos secretos. Así es que la palabra de nuestro Dios, toda la podemos nosotros expresar y hablar a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque es el Espíritu Santo, hermanos, aleluya. La palabra la podemos entender a través de su presencia, a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Cuando nosotros no entendemos algo, algún mensaje en la palabra de nuestro Dios, cuando nosotros no entendemos algún versículo, hermanos, aleluya, le pedimos la guianza al Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos da esa revelación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, vamos a leer. Vamos a leer de aquí de la parábola, hermanos, aleluya, de lo que les estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, amén, a la multitud. O sea, les estaba hablando de la palabra, de la parábola del sembrador. Lo vamos a leer de ahí mismo del capítulo 13, lo vamos a leer hasta el 9. Amén. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, perdón. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén, aleluya. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo siempre decía esas palabras. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo explica, hermanos, aleluya, cómo la palabra de Dios puede ser recibida de manera diferente por cada una de las personas. Amén. Aquí en la parábola, hermanos, nuestro Señor Jesucristo habla de un sembrador. Amén, que salió a sembrar y habla de la semilla, cómo cayó en diferentes lugares. Y así es la palabra de nuestro Dios, hermanos, cuando nosotros la predicamos, amén. Cada una de las personas la toma y la recibe de diferentes maneras, amén, aleluya, de diferentes maneras. Y de eso se trataba la parábola del sembrador, amén. ¿De qué? De que la semilla brotó y creció en diferentes formas. Amén. Aleluya. Y entonces, según el crecimiento de cada una de las semillas, fue como creció, hermanos. Aleluya. Fue como creció el fruto. Amén. Es lo que está aquí explicando nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí del 18 al 23, ya nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos, en el 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí ya nuestro Señor Jesucristo les va a explicar el contenido, hermanos, aleluya, les va a explicar
lo del sembrador, lo de la semilla. Amén. Dice en el 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. O sea, son de los que, hermanos, no le ponen interés a la palabra de nuestro Dios. Que aunque no le entienden, como quiera no siguen escudriñando la palabra, como quiera no se siguen aferrando a conocer más de Dios. Y como no le entienden, pues no le ponen interés a la palabra de nuestro Dios, no le ponen interés a las cosas de nuestro Dios. Entonces, hermanos, este fue el que fue sembrado junto al camino. Y dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, como no tenían ninguna relación con nuestro Dios, muy fácil le quitó lo poco que había recibido de parte de nuestro Dios, se lo quitó, hermanos, el enemigo. Amén. Aleluya. Entonces dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, aleluya, perdón, por causa de la palabra, luego tropieza. Y este dice que fue el que fue sembrado en pedregales. Dice que es el que escuchó la palabra, fue el emocionalista, el que sintió emoción y gozo de escuchar la palabra al momento, aleluya, pero todo ese gozo, toda esa emoción que esa persona sintió cuando recibió la palabra, se le fue y lo perdió todo en el momento de ¿qué? De la aflicción, en el momento de ¿qué? De la persecución, amén, aleluya, allí se le terminó todo. Amén. ¿Me quedé en qué? ¿En el 21? ¿O en el 20? 20, ¿verdad? En el 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y dice en el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa. Este es el sembrador, hermanos, aleluya. Este fue el que fue sembrado entre espinos. Dice que este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir? Que el afán de las cosas, le da más tiempo a las cosas que hacen, ¿verdad? Como el trabajo, las distracciones o tantas cosas que podemos nosotros hacer más tiempo y descuidar las cosas de nuestro Dios. Amén. Y por el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque es por conseguir más dinero, más riquezas, aleluya, se descuida la palabra de nuestro Dios. Entonces, oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo ahogan. Lo ahogan. Amén. Y dice el 22, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende de la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué? Porque las semillas cayeron en buena tierra.
Representa este versículo a los que de verdad oyen y entienden la palabra de nuestro Dios y producen una buena cosecha. Dice que del 30, del 60 y hasta qué dice. Dice, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Esa es la palabra que cayó en tierra buena. Amén. Eso es cuando nosotros recibimos la palabra de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Y hermanos, aleluya. Y la ponemos por obra. La ponemos por obra. Amén. Aleluya. A nosotros se nos ha permitido entender, ¿qué dice? Los secretos del reino de Dios, los secretos del reino de los cielos. Aleluya. Aquí mismo lo vamos a leer, aquí mismo en el capítulo 13, aquí mismo vamos a leer del versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aleluya. Así es que tenemos que, hermanos, aleluya, sentirnos gozosos, sentirnos alegres, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque a nosotros sí se nos es permitido revelarnos los secretos escondidos, la revelación que nos da el Espíritu Santo, aleluya, y a otras personas no les es permitido entenderla, amén. ¿Por qué? Por causa de que no le pusieron interés a la palabra de nuestro Dios. Por eso que es muy importante que nosotros le pongamos interés a la palabra de nuestro Dios. Es muy importante que nosotros le escudriñemos y algún versículo nosotros, hermanos, aleluya, lo leamos, lo escudriñemos, lo investiguemos y tantas cosas que podemos hacer para que nosotros entender la palabra de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Y que dice en el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. A lo que escuchamos la enseñanza, tendremos conocimiento en abundancia. En abundancia tendremos conocimiento cada uno de nosotros, pero a los que no escuchan, ¿qué dicen? Aún lo poco se les quitará. Amén. Pero aún dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Le será quitado. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos y entiendamos las escrituras. Amén. Es esencial estudiarlas regularmente y reconocer que las escrituras, hermanos, aleluya, son y fueron inspiradas por nuestro Dios. Amén. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo. Y la palabra de nuestro Dios nos enseña, nos instruye, nos corrige y tantas cosas y maravillas, hermanos, aleluya, que nosotros podemos entender y aprender a través de la palabra de nuestro Dios. Amén, aleluya. La palabra de nuestro Dios es que para fortalecer nuestra fe. Amén. La palabra de nuestro Dios, las escrituras, hermanos, nos da, hermanos, nos ayuda a guiarnos diariamente. Amén. Es la que nos guía, es la que nos fortalece,
es que es la que nos ayuda a resistir la tentación, nos puede brindar consuelo y esperanza en momentos difíciles, nos ayuda a tomar buenas decisiones y a vivir, ¿qué? Una vida justa y agradable delante de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios es la guía diaria para cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Para así nosotros poder vivir a como nuestro Dios quiere, a como nuestro Dios le agrada, hermanos, aleluya. No como cada uno de nosotros queremos, sino como nuestro Dios quiere. La palabra de nuestro Dios tiene muchos secretos, hermanos, aleluya. Pero como ya lo mencioné y ya lo dije, todo se tiene que hacer a través del Espíritu Santo. Nosotros cada vez que leamos la palabra de nuestro Dios, tenemos que pedirle en oración al Espíritu Santo que nos guíe y que nos ayude a entender la palabra y que nos dé ese entendimiento, esa sabiduría que cada uno de nosotros necesitamos. Porque a veces, sí es difícil, hermanos, aleluya, pero con Cristo y con el Espíritu Santo, todo lo podemos. Amén, aleluya. Así es que, mire, vamos a Segunda de Corintios 4. Vamos a Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4, vamos a leer del 3. Del 3 al 5. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así es, la palabra no está oculta ni escondida, hermanos, está oculta para la gente que se pierde, está oculta para la gente que no quiere nada con Dios, está oculta para la gente que no le toma importancia a la palabra de nuestro Dios. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, el Dios de este siglo, es que él les ha cegado el entendimiento, así como lo dice aquí en el versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, de los incrédulos, le cegó la mente de los que no creen. Amén. Son incapaces de entender y ver la gloriosa luz del mensaje, hermanos, aleluya. De ver la gloriosa luz del mensaje de salvación. ¿De salvación de qué? Para sus propias almas. Amén. Aleluya. Dice aquí, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque no nos predicamos acerca de nosotros mismos, ni usamos a ninguna persona nosotros para predicar el glorioso evangelio, para predicar la palabra de nuestro Dios. Amén, aleluya. Nosotros, hermanos, predicamos la palabra
con amor predicamos la palabra, por amor a nuestro Señor Jesucristo y por amor a cada una de las personas, hermanos, aleluya, y por amor a cada uno de ustedes, amén. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, nos dio este lugar, hermanos, para que nosotros prediquemos la palabra, para que nosotros prediquemos ese glorioso evangelio que es para salvación de las almas, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no quiere que absolutamente nadie se pierda. Amén. Y la palabra de nuestro Dios, para eso está escrita, hermanos, aleluya, para salvación de nuestras almas. Y para que cada día nosotros vayamos aprendiendo y vayamos conociendo más a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es que dice aquí mismo en el capítulo 4, versículo 2 dice, y antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de nuestro Dios. No tratamos nosotros de engañar a nadie, ni de distorsionar la palabra, hermanos, aleluya. Nosotros decimos la verdad delante de nuestro Dios, amén. La predicamos con temor y con temblor, porque sabemos que aquí está su presencia y que nosotros vamos a dar cuentas a nuestro Dios de cada palabra que salga de nuestra boca. Amén, aleluya. Aunque a veces sí, hermanos, tenemos fallas, ¿verdad? Porque no somos perfectos, amén, aleluya, pero nosotros reconocemos, amén, aleluya, ya reconocer nosotros esa falla que nosotros dimos, alguna mala palabra, amén, que nosotros dimos en la palabra de nuestro Dios, hermanos, aleluya, o que fue mal interpretada para alguien más, aleluya. Nosotros, hermanos, la volvemos a hablar y a explicar como verdaderamente es, amén. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Todos cometemos errores. Así es. Amén. Aleluya. Así es que vamos a leer el 6 y el 7, ahí mismo, en 2 Corintios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este gran tesoro, hermanos, aleluya, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barros, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén, aleluya. Así es, hermanos, para que la excelencia del poder sea de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así es que ahora tenemos la palabra de nuestro Dios aquí, hermanos, a disposición de cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros queramos leer la palabra de nuestro Dios, cada vez que nosotros estemos atribulados o queremos recibir algo de parte de nuestro Dios, aquí está. Aquí está la palabra de nuestro Dios. Nosotros tenemos que darle tiempo a nuestro Dios, hermanos, aleluya. ¿Para qué? Para así nosotros poder entenderle a la palabra de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, nuestro Dios, hermanos. Así es que
La palabra tiene poder. Pero ¿cuándo tiene poder? Cuando estamos, ¿qué? Llenos también nosotros, hermanos, de la presencia de Dios. Amén. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no? Amén, así es, aleluya. Y ese poder, hermanos, se transmite a través de la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es que tenemos que tomar tiempo. Tenemos que tomar tiempo. No afanarnos, hermanos, aleluya, como el sembrador de la semilla, hermanos, que cayó entre espinos, que cayó entre pedregales. Mire, vamos a regresar a Mateo. Mateo 13. Sí, sí, de semillas, hermanos, que cayó entre pedregales, que cayó entre espinos, hermanos, que cayó en tierra, que cayó en un lugar donde no tenía raíz. Amén. Entonces nosotros tenemos que dar fruto, hermanos, aleluya. Nosotros tenemos que dar fruto. ¿Y cómo es que vamos a dar fruto? Predicando la palabra de nuestro Dios, predicando la palabra de nuestro Dios, aleluya, a las almas perdidas, porque ese es el fruto que nosotros vamos a dar, hermanos, aleluya. Ese es el fruto que nosotros vamos a dar para nuestro Dios. Que las almas se reconcilien, que las almas busquen de Dios, hermanos, cuando nosotros llevemos ese glorioso evangelio, la gloriosa palabra de nuestro Dios, hermanos, aleluya. El evangelio es la luz, el evangelio es la luz de salvación para que todas aquellas personas que andan perdidas, para todas aquellas personas que andan en la oscuridad, sin Dios y sin esperanza. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, amén, de predicar el evangelio y de hablar de la salvación, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque las almas se están perdiendo día con día. Millares de personas, millares de almas se están perdiendo, hermanos, aleluya. Y nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, escudriñando la palabra de nuestro Dios, hallando más conocimiento